El sentimiento de culpa. Identificar nuestro error, cuestionarnos lo que hacemos y cómo lo hacemos nos permite mejorar nuestro desarrollo personal. Identificar exactamente la conducta y los pensamientos que hacen que aparezca el sentimiento de culpa nos permite cambiar estos pensamientos y por ende nuestros sentimientos. Reflexionar sobre lo que nos ha llevado a tomar la decisión errónea. Sin decepcionarnos, nos permite conocernos y saber que tenemos más opciones a la hora de decidir en futuras ocasiones. Esto justamente es parte de los consejos que nuestro equipo de producción ha preparado para ustedes el día de hoy, para que todos entonces aprendamos a cómo afrontar la culpa. Estamos hablando de este tema en compañía de Siboney Pérez, psicólogo, además coach de vida, y también nos acompaña en el estudio Zoraida Grimán, terapeuta de equilibrio físico-emocional y también tiene pues un coach especializado en programación neurolingüística. Decíamos entonces, o nos preguntábamos en todo caso, ¿cuán pesada puede llegar a ser la culpa? Tan pesada que es un sentimiento que es demoledador, o sea, es aniquilante ese sentimiento, devastador, desestabilizador de tu estado anímico. Y cuando es tan fuerte, incluso se expresa en trastornos psicológicos, que lo podemos ver en las depresiones, que es inhabilitante para la persona el sentimiento de culpa. Lo podemos ver incluso en los trastornos obsesivos compulsivos, cuando se producen sentimientos y pensamientos estereotipados, entonces la persona no puede modificar esos pensamientos y se siente culpable de los pensamientos que está teniendo. Los encontramos incluso en personas que sufren los trastornos agorafóbicos, por ejemplo, que son esas personas que tienen miedo a salir a espacios públicos, a espacios desprotegidos, y se sienten culpables por no poder hacer lo que personas normales hacen. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo que otros sí pueden hacer? Eso les genera ese sentimiento. Y lo vemos también muy frecuentemente en las personas alcohólicas que sufren del alcoholismo porque beben, saben por qué beben y se sienten culpables cuando repiten esta conducta. Entonces tenemos desde, como te expliqué antes, desde el sentimiento de incomodidad que nos genera ese primer remordimiento, la angustia, la preocupación, a una cosa que ya es tan reiterativa, tan sistemática, que viene el aniquilamiento psicológico, psíquico de la persona, porque todo gira a que me doy no solamente los golpes de pecho, sino que es que no puedo vivir ya con ese sentimiento. E incluso cuando es tan fuerte, lleva a la persona al suicidio. No puedo vivir con eso. Si nos vamos de repente al punto de vista del impacto que tenga, digamos, estas emociones, estos pensamientos en nuestro cuerpo físico, ¿cómo pudiera repercutir esto allí? Sí, este es uno de las motivaciones de pérdida de energía más frecuente, donde se despilfarra cualquier cantidad de energía, de vitalidad. Las personas se paralizan prácticamente y se enganchan al pasado y viven de acuerdo al error que cometieron según para ellos. Entonces, eso lo va aniquilando, lo va paralizando en la vida, el enganche con el pasado. Lo importante aquí, o como yo enfoco esto con mis pacientes, es el pasado no se puede cambiar. Simplemente asume lo que hiciste, saca el aprendizaje de ahí y continúa. Y toma soluciones, como se llama el programa, que ya las vamos a dar. Entonces, cuando entiendes que el pasado no lo puedes cambiar, comienza el movimiento hacia una sana acción. Es decir, ¿ahora qué puedo hacer para remediarlo? Pero es una pérdida energética de vitalidad y, como acaba de decir la doctora, sí llega incluso a pensar en quitarse la vida porque no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer con esto? Desaparezco. ¿Termina la culpa en efecto cuando llega el arrepentimiento? ¿Es así en todos los casos? El arrepentimiento es un paso para poder sanar o reparar el daño que consideramos hemos infligido o hemos causado. Es buscar la reparación de ese daño, esa es parte del arrepentimiento, pero quedarte allí no es suficiente. Tiene que haber el firme propósito e intención de que eso que has hecho, que consideras que has hecho, no lo vas a volver a repetir o a causar con la persona. Como menciona Zoraida, tiene que haber un aprendizaje, un propósito de cambio
para que esa culpa, ese arrepentimiento sea sanador, sea reparador, o sea, sea lo que parte de tu salud psíquica, porque pueden haber hechos que cometemos de manera consciente o inconsciente. O sea, si soy consciente, tengo que ver entonces con qué intención, porque la intención juega un papel fundamental en la culpa, y si no ha sido consciente, porque ha sido por acción o por omisión y no me he dado cuenta, ese es otro tipo de carga en el sentimiento de culpa. ¿Cómo llega a veces ese sentimiento de culpa a hacerse algo patológico? Cuando ya te inhabilito por completo, o sea, cuando te desborda desde todo tu punto, desde todos los recursos que tú tienes a la mano para atacarlo, para poderlos reparar, y ahí ya es patológico, o sea, ya te desborda por completo. Y es todo lo que te ven en estos cuadros psicológicos que se presentan, es la persona siente que no tiene recursos, no tiene opciones, no tiene salida, o sea, es el túnel y no hay luz al final de ese túnel. Es bastante interesante que ambas además sean especialistas en todo lo que se refiere a programación neurolingüística, porque la siguiente pregunta va dirigida justamente a cómo influye esos patrones de aprendizaje y de educación en la etapa infantil, en la forma como manejamos las personas la culpa ya en una etapa pues adulta. Todos los adultos reflejamos ese niño interno reprimido, castigado y acusado. Entonces, el no sentirme acusado, el no sentirme inhabilitado ante un error mío, me va a ayudar a superar. También el crear la forma de reparar, que es un término que se usa muchísimo en esto de conciliar. Entiendo tus limitaciones, entiendo las mías, pero para mí yo respeto la tuya, respeto la mía. Y eso es lo que el niño no puede manejar de 0 a 7 años de edad, donde tiene que tragar todo lo que le dicen los padres y no tiene capacidad de discernir. Y no se fomenta la autoestima. Sí, entonces yo aquí quiero abrir un paréntesis y quizás una pequeña guía. Soy madre y lo puedo decir porque es mi filosofía de vida y lo he practicado. De hecho, soy coherente con esto porque mis hijos me han enseñado a modelar eso. Y es que veo mucho con frecuencia, si la mamá se le derramó algo, entonces es porque tú eres muy inquieto, es porque tú. Entonces en esta formación, en esta era donde requerimos de la creatividad de ese nuevo ser, en esta evolución, decirle, si te quedas tranquilo, yo puedo hacer esto y no me afectas en mi desarrollo de mamá arreglando el maletín. Y ir modelando más que los niños, las madres en este momento, que está en una situación de estrés porque ahora las madres tienen muchísimo más actividad. Entonces, por favor, decirle a los niños, si juegas 5 minutos y yo arreglo esto, estoy contigo en 5 minutos. Entonces, él tiene la atención, así se la dejo 1 minuto, pero para él son 5 minutos, y tú realizas tu actividad. Entonces, la tarea es un poco con los padres de ir modelando más ese maltrato a ese niño que está creciendo y permitirle su espacio y escuchar. Situaciones traumáticas también en esta etapa de la niñez, de la adolescencia, ¿pudieran repercutir también en esa forma como manejamos el sentimiento de culpabilidad? Por supuesto, porque son esos patrones, esos guiones de vida que vamos a estar llevando con nosotros desde nuestra infancia y lo vamos a repetir en la adultez. Si es un niño que ha sido maltratado, que ha sido abusado, bien sea verbal o físicamente, que ha sido severamente castigado, ha sido culpabilizado todo el tiempo a través de mensajes, ese es un adulto que cuando incluso se enfrente a personas de autoridad, se enfrente a situaciones que demandan respuesta de él, va a ser el miedo su respuesta y lo va a inhabilitar. O sea, una persona que no va a ser capaz de responder ante las demandas de un entorno. ¿Suelen estas personas también atribuirse culpas que no le corresponden? Sí, cómo no, claro, cómo no. Claro. Porque hay que diferenciar como, digamos, 3 reacciones que tenemos ante los sentimientos de culpa. Hay una que es la reacción intrapsíquica o intrapunitiva. Es aquellas personas que se sienten culpables de todos los males del mundo. O sea, de todo. O sea, soy culpable de todo lo que acontece a mi alrededor. De la pobreza, del hambre, de la miseria y de todo. O sea, soy culpable de todo. Están lo que son los extrapunitivos, que son las personas que entonces le adjudican a los otros las culpas para evadir su responsabilidad en
lo que está sucediendo. Entonces, el otro es el culpable. O sea, siempre va a haber un tercero. Yo no soy culpable de nada. Y están los punitivos, que son los que simplemente son las circunstancias. Nadie tiene la culpa de nada, es la situación, es la circunstancia. Entonces, dependiendo... El destino. Es el destino, son los astros, o sea, ¿cómo es? Mercurio retrógrado, cosas así, que le adjudicamos a eventos externos la responsabilidad o le adjudicamos esa responsabilidad. Entonces, dependiendo en dónde nos estemos situando, nosotros vamos a responder en determinadas situaciones con siendo intrapunitivo, extrapunitivo o simplemente punitivo. Pero ¿de dónde está la carga de la culpa, la carga de la responsabilidad? Porque ahí también es importante hacer esa diferenciación. Cuando soy culpable o me siento culpable, entro en estos reproches, autoacusaciones, recriminaciones, me siento, o sea, es toda la esfera culpógena que hay a mi alrededor. Pero cuando me siento responsable, que sí, reconozco que hice algo, asumo las consecuencias de ese algo y actúo, me muevo como la parte del espacio de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo sentirse culpable a sentirse responsable. Hay que hacer esa diferenciación que es importante. Tenemos muchos comentarios a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a leer algunos de ellos antes de irnos a la pausa. Rolando Girón dice, por ejemplo, la única culpa que maneja el ciudadano de calle es aquella que siente cada vez que va al supermercado y ustedes es el bufón. Esto lo opina Rolando Girón. Por su parte, Pedro Miguel nos dice afrontar la culpa. Cuando perdonamos a otros somos libres. Mientras no confiesas tu responsabilidad, sigues esclavo. Carlos Perdomo nos dice por su parte, ¿qué pasa con alguien que aún sabiendo que lo hecho es condenable, no siente la culpa? Quizás entra en este rango del que estabas hablando, Simoney. Y el Galán Guillén nos dice, a veces no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y pretendemos buscar pisotear a otros. Vamos a hablar de algo que también es sumamente interesante y tiene que ver con el síndrome del mártir. ¿De qué se trata esto? Esto lo vamos a discutir luego de esta pausa. Ya venimos. ¿Cómo afrontar el sentimiento de culpa? Hacernos responsables de las consecuencias nos permite salir del victimismo y buscar soluciones. Si éstas afectan a los demás, pedirles perdón y compensarles. Perdonarnos a nosotros mismos para llegar a ser la persona que queremos ser. Desde el perdón a nosotros mismos podremos perdonar a los demás, ya que muchas veces no podemos perdonar a los demás porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Culpar a los demás es un reflejo de nuestras propias culpas.